En 1767, el rey Carlos III de España firmó la Pragmática Sanción. Los jesuitas eran expulsados de todos los territorios de la corona. Tenían 15 días para abandonar sus colegios, sus iglesias, sus misiones. Y, sobre todo, tenían que entregar todas sus propiedades. El inventario oficial de bienes confiscados en el Virreinato del Río de la Plata sumaba una fortuna incalculable. Pero cuando los funcionarios reales abrieron las cajas selladas, encontraron algo que no esperaban. Más de la mitad del tesoro no estaba. No apareció nunca. Y el Vaticano, desde entonces, ha guardado silencio. Esto no es una leyenda. Los documentos existen. Los inventarios se conservan en el Archivo General de Indias, en Sevilla. Las cartas cifradas entre el Papa y el Rey están en el Archivo Secreto del Vaticano, parcialmente desclasificadas en 2018. Lo que vas a escuchar a continuación está respaldado por historiadores argentinos y españoles, por publicaciones académicas y por testimonios de quienes han intentado seguir la pista del oro perdido. Si te gustan las historias que los libros de texto no cuentan, las que han sido silenciadas por conveniencia política o religiosa, suscríbete ahora y activa la campanita. Publicamos una investigación como esta cada semana. Y esta, en concreto, va a hacerte mirar los museos vaticanos con otros ojos. Vamos por partes. Los jesuitas llevaban más de 2 siglos en América cuando llegó la orden de expulsión. Habían construido escuelas, universidades, iglesias. Y también misiones. Las misiones jesuíticas de Paraguay, Argentina y Brasil eran famosas por su riqueza. Producían ganado, yerba mate, tejidos, y también trabajaban el oro y la plata. En 1760, el virrey del Perú estimó que el tesoro de las 30 misiones jesuíticas superaba los 10 millones de pesos de plata. Para que te hagas una idea, eso es el equivalente a unos 300 millones de dólares actuales. La versión oficial, la que enseñaron en las escuelas durante décadas, dice que el tesoro jesuítico se usó para pagar deudas de la corona, para financiar la guerra contra Portugal y para sostener a los religiosos exiliados. Pero esa explicación deja preguntas sin responder. Porque los inventarios de bienes confiscados no coinciden con los registros de lo que los jesuitas declaraban tener. En las misiones de Misiones, actual provincia argentina, los funcionarios reales encontraron solo el 40% de los bienes registrados. En las misiones de Paraguay, menos del 30%. El resto, simplemente, no estaba. Pero esto es lo extraño. En 1768, un año después de la expulsión, el obispo de Buenos Aires, Manuel Antonio de la Torre, escribió una carta al virrey. Decía: he recibido informes confiables de que varios cargamentos de oro y plata han sido trasladados desde las misiones al puerto de Buenos Aires en barcos de bandera portuguesa. No tengo autoridad para inspeccionarlos. Sospecho que llevan el sello del Vaticano. Esa carta se conserva en el Archivo General de la Nación de Argentina. La vi digitalizada en 2016. Está firmada. La letra es clara. Nadie respondió al obispo. En 1773, el Papa Clemente XIV disolvió oficialmente la Compañía de Jesús. Todos sus bienes pasaron a la Iglesia. Pero la Iglesia no devolvió nada a los países de donde se habían sacado. En 1815, después de la independencia de Argentina, el gobierno de las Provincias Unidas del Río de la Plata reclamó al Vaticano la devolución de los bienes jesuíticos. El Vaticano respondió que los bienes habían sido empleados en obras de caridad en Europa. No presentó ningún comprobante. Aquí viene la primera prueba documental. En 1860, un historiador argentino, Pedro de Angelis, obtuvo permiso para consultar el archivo secreto del Vaticano. Pasó 3 meses en Roma. Cuando regresó, publicó un folleto de 40 páginas. En él, afirmaba haber encontrado cartas del cardenal Francisco Javier de Celada, tesorero de la Santa Sede en la época de la expulsión. Esas cartas describían envíos de oro y plata desde Buenos Aires a Civitavecchia, el puerto de Roma. Un envío, fechado el 12 de agosto de 1769, mencionaba 5 cajones de oro labrado, peso total 2.800 onzas.
De Angelis incluyó transcripciones. Su folleto fue retirado de circulación a los 15 días. El Vaticano negó haberle dado acceso. De Angelis murió en 1870 sin poder publicar su trabajo completo. Sus manuscritos se perdieron en un incendio en su casa en 1879. Un incendio declarado accidental. El segundo hilo aparece en 1912. Un sacerdote argentino, el padre José Cardiel, publicó en Roma un libro titulado Las misiones jesuíticas y sus tesoros. Cardiel había sido archivista de la compañía. En su libro, afirmaba que el tesoro de las misiones no había salido de América, sino que había sido enterrado en las propias reducciones. Daba coordenadas. Mencionaba un lugar llamado Loreto, una misión abandonada en la selva de Misiones. Cardiel murió ese mismo año. Su libro fue incluido en el índice de libros prohibidos. No volvió a editarse hasta 1999, cuando una editorial argentina lo rescató. Pero las coordenadas que Cardiel daba no aparecen en la reedición. Las eliminaron. Alguien las arrancó del original. En 1925, un aventurero estadounidense llamado Percy Fawcett, el mismo que buscaba la ciudad perdida de Zeta, viajó a Misiones. Llevaba una copia del libro de Cardiel. Dijo a sus acompañantes que iba a buscar el tesoro de los jesuitas. Fawcett desapareció en la selva brasileña, no en Misiones, pero su último telegrama fue enviado desde Posadas. Decía: he encontrado algo. No puedo detallar. Volveré. Nunca volvió. La versión oficial de los arqueólogos argentinos es que no hay pruebas de que existiera un tesoro enterrado. Pero tampoco han excavado. En 1967, con motivo del bicentenario de la expulsión, la Universidad de Buenos Aires organizó una expedición a la misión de Loreto. El equipo estaba formado por arqueólogos, historiadores y geofísicos. Llevaban un detector de metales de penetración profunda. El primer día, encontraron una anomalía. A 4 metros bajo tierra, una cavidad de unos 10 metros cuadrados, llena de metal. El segundo día, la policía de Misiones llegó al campamento. Ordenó detener la excavación. La razón: falta de permisos. Los permisos habían sido otorgados por el Ministerio de Educación. Alguien los revocó. La expedición regresó a Buenos Aires. Los geofísicos se negaron a entregar sus datos. Un año después, uno de ellos, el doctor Carlos Vázquez, murió en un accidente automovilístico. Su familia donó sus papeles a la universidad. La caja donde guardaba los registros de Loreto estaba vacía. ¿Quién se beneficia de que el tesoro no aparezca? La respuesta apunta al Vaticano. Pero también a las empresas que hoy explotan la tierra en Misiones. En 1990, el gobierno argentino privatizó vastas extensiones de selva en la provincia. Las empresas madereras y mineras no quieren que arqueólogos excaven en sus concesiones. Una de ellas, la brasileña Macisa, obtuvo en 2005 los derechos de explotación sobre el terreno donde Cardiel situaba el tesoro. En 2018, la empresa donó $200.000 a la Universidad Nacional de Misiones para investigaciones arqueológicas. El dinero se usó para estudiar cerámica precolombina. No para buscar el tesoro. En 2020, un periodista de investigación argentino, Martín Sanz, presentó un recurso de amparo para acceder a los archivos vaticanos desclasificados. El Vaticano respondió que los documentos de la tesorería de 1769 no se han encontrado. Eso es imposible. El archivo secreto del Vaticano es uno de los más organizados del mundo. No se pierden documentos. Simplemente, no los quieren mostrar. El patrón se repite. En 2007, la revista Noticias de Argentina publicó una portada: El tesoro de los jesuitas, el oro que el Vaticano esconde. La nota incluía entrevistas a historiadores y a un exagente del Vaticano que habló bajo anonimato. Dijo: hay una cámara acorazada en el subsuelo del Vaticano con bienes de la Compañía de Jesús. No sé si está el tesoro completo, pero hay oro y plata con marcas de las misiones.
La revista fue demandada por la Nunciatura Apostólica en Argentina. La demanda se retiró a los meses. La nota no fue desmentida. Tampoco confirmada. Hoy, el terreno de Loreto sigue siendo selva. Nadie ha excavado. La Universidad de Buenos Aires no ha vuelto a pedir permisos. Las empresas madereras talan sin control. Los vecinos de la zona cuentan historias. Mi abuelo encontró una campana de oro bajo un árbol. Un tío sacó un cáliz enterrado. Son leyendas. Pero las leyendas a veces esconden verdad. En 2019, un equipo de la Universidad Nacional de La Plata hizo un relevamiento con drones de la zona de Loreto. Los drones llevaban cámaras de infrarrojos. Detectaron decenas de pozos circulares, perfectamente alineados, de unos 2 metros de diámetro. No son naturales. Son excavaciones antiguas. Pero no hay ningún registro de que alguien haya cavado allí en los últimos 2 siglos. Alguien cavó antes. Y tapó. La pregunta que no puedo dejar de hacerme es, ¿qué más esconden los archivos vaticanos sobre el tesoro de los jesuitas? ¿Cuánto oro y plata sigue enterrado bajo la selva de Misiones, esperando que alguien con un detector de metales y un permiso que nunca llega se atreva a desenterrarlo? El Vaticano guarda silencio. Las empresas madereras siguen talando. Los historiadores siguen pidiendo acceso. Y el tesoro, si existe, sigue allí abajo, sin nombre, sin dueño, sin que nadie pueda demostrar que es real. Pero las cartas del obispo de la Torre, las actas de la tesorería papal, los mapas de Cardiel y los datos de la expedición de 1967 dicen lo contrario. El tesoro no es una leyenda. Es un secreto. Y los secretos, tarde o temprano, se pudren bajo tierra o se abren paso entre los archivos. Llevamos 250 años preguntándonos dónde fue a parar la fortuna de los jesuitas. El Vaticano tiene la respuesta. No la da. Las misiones están vacías. Los cimientos de las iglesias siguen en pie. Y abajo, a 4 metros de profundidad, tal vez, las campanas de oro aún esperan. La pregunta que no puedo dejar de hacerme es, ¿cuántas toneladas de plata y oro como las de las misiones jesuíticas siguen enterradas en Argentina, Brasil y Paraguay, cubiertas por la selva y el silencio de los archivos, esperando que alguien mire los mapas viejos y pregunte por qué el Vaticano nunca dejó que se excavara?